Imagina por un momento estar navegando en aguas aparentemente tranquilas, cuando de repente te das cuenta de algo perturbador. El barco que acabas de ver en el horizonte simplemente ya no está. No hay llamadas de socorro, no hay señales de humo, no hay gritos pidiendo ayuda. Solo el vacío, donde momentos antes había una embarcación con decenas de personas a bordo. Esta no es una escena de una película de terror, sino la realidad más desconcertante que puede enfrentar cualquier marinero. Presenciar la desaparición de un barco antes de que puedas siquiera pedir auxilio. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios marítimos más escalofriantes de la historia moderna, donde la tecnología que debería salvar vidas se convirtió en testigo silencioso de una tragedia que desafía toda lógica. La historia que estamos a punto de descubrir ocurrió en una época donde las comunicaciones marítimas estaban experimentando una revolución tecnológica. Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando el telégrafo inalámbrico comenzaba a convertirse en el estándar para las comunicaciones entre barcos y estaciones costeras. Era la era dorada de los grandes transatlánticos, donde viajar por mar representaba no solo una necesidad comercial, sino también el pináculo del lujo y la ingeniería naval. Sin embargo, esta misma época también nos legó algunos de los misterios marítimos más perturbadores que jamás se hayan registrado. El caso que nos ocupa involucra al SS Valencia, un vapor de pasajeros que operaba en la costa oeste de América del Norte, específicamente en las traicioneras aguas entre Seattle y San Francisco. Esta embarcación, construida en 1882, había servido fielmente durante más de 2 décadas, transportando pasajeros y carga a través de algunas de las rutas marítimas más desafiantes del Pacífico Norte. Lo que hace particularmente inquietante esta historia es que ocurrió en enero de 1906, apenas 3 meses antes del famoso terremoto de San Francisco, como si la naturaleza estuviera enviando señales de advertencia que la humanidad no supo interpretar. El SS Valencia partió de San Francisco el 20 de enero de 1906 con destino a Seattle, llevando a bordo 164 almas entre pasajeros y tripulación. Era un viaje de rutina que el capitán Oscar Johnson había realizado innumerables veces, navegando por aguas que conocía como la palma de su mano. Sin embargo, las condiciones meteorológicas comenzaron a deteriorarse rápidamente después de la partida. Una densa niebla envolvió la embarcación, reduciendo la visibilidad prácticamente a cero, mientras que fuertes vientos del suroeste comenzaron a empujar el barco fuera de su curso previsto. Lo que resulta más perturbador de este incidente es que varios barcos en la zona reportaron haber visto las luces del Valencia durante la noche del 22 de enero, pero cuando amaneció el 23, la embarcación había desaparecido completamente del radar de todas las estaciones de monitoreo costeras. Los operadores de radio que mantenían comunicación regular con los barcos de la zona notaron algo inquietante. El Valencia había dejado de transmitir abruptamente, sin enviar la señal SOS, que era protocolo estándar para cualquier emergencia marítima. Era como si el barco hubiera sido engullido por el océano en cuestión de segundos, sin tiempo siquiera para que su operador de radio alcanzara a enviar una señal de socorro. Los testimonios de otros marineros que se encontraban en la zona esa fatídica noche agregan una dimensión aún más misteriosa al caso. El capitán del vapor Queen, que navegaba aproximadamente a 5 millas del último avistamiento del Valencia, reportó haber escuchado lo que describió como gritos distantes llevados por el viento. Pero cuando dirigió su embarcación hacia el origen del sonido, no encontró absolutamente nada. Más inquietante aún, varios pescadores locales que conocían perfectamente esas aguas afirmaron haber visto luces extrañas moviéndose de manera errática en el horizonte,
luces que no correspondían a ningún patrón de navegación conocido. Uno de estos testigos, un experimentado pescador llamado Thomas McMurray, declaró posteriormente a las autoridades que las luces parecían danzar sobre las olas, como si el barco estuviera luchando contra algo invisible. La investigación oficial reveló que el Valencia había estado navegando peligrosamente cerca de los arrecifes rocosos de la isla Vancouver, una zona notoria por sus corrientes traicioneras y formaciones rocosas ocultas bajo la superficie. Sin embargo, lo que desconcertó a los investigadores fue la ausencia total de restos del naufragio en la zona donde debería haber ocurrido el siniestro. Normalmente, incluso en los naufragios más catastróficos, siempre quedan evidencias. Pedazos de madera, salvavidas, equipaje personal o al menos manchas de combustible en la superficie del agua. En el caso del Valencia, el océano parecía haberse tragado completamente cualquier evidencia de la tragedia. La búsqueda y rescate que se organizó inmediatamente después de reportarse la desaparición del Valencia involucró a más de 20 embarcaciones de diferentes tamaños, desde guardacostas hasta barcos pesqueros locales que se ofrecieron voluntariamente para participar en las labores de búsqueda. Durante 3 días completos, estas embarcaciones peinaron meticulosamente un área de más de 100 millas náuticas cuadradas, utilizando toda la tecnología disponible en esa época para localizar cualquier rastro del barco desaparecido. Los buzos especializados exploraron las zonas rocosas más peligrosas, arriesgando sus propias vidas en aguas heladas y corrientes impredecibles. Pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Lo más perturbador de todo este operativo de búsqueda fue el descubrimiento de que varios otros barcos habían reportado anomalías en sus instrumentos de navegación durante la noche de la desaparición del Valencia. Compases que giraban sin control, barómetros que mostraban lecturas imposibles y equipos de radio que captaban interferencias extrañas que ningún operador logró descifrar. Algunos marineros veteranos comenzaron a susurrar sobre la posibilidad de que esas aguas estuvieran malditas, especialmente después de que se revelara que el Valencia era el tercer barco que desaparecía misteriosamente en esa zona específica en menos de 5 años. El aspecto más escalofriante de este caso surge cuando analizamos los registros de comunicaciones de esa noche fatídica. Los archivos de la estación de radio costera más cercana muestran que el último contacto confirmado con el Valencia ocurrió a las 11:47 p.m. del 22 de enero, cuando el operador del barco transmitió un mensaje rutinario reportando su posición y condiciones climáticas. Sin embargo, a las 11:52 p.m., apenas 5 minutos después, la estación costera recibió lo que describieron como una transmisión fragmentada e ininteligible que parecía provenir de la frecuencia del Valencia. Los operadores intentaron responder inmediatamente, pero solo obtuvieron silencio. Lo más inquietante es que la transmisión fragmentada fue grabada en los primitivos sistemas de la época, y cuando años después fue analizada con tecnología más avanzada, los expertos detectaron lo que parecían ser voces humanas gritando en segundo plano, aunque las palabras eran completamente ininteligibles debido a la interferencia. Algunos investigadores especulan que esta podría haber sido la última comunicación desesperada de la tripulación del Valencia, intentando enviar un SOS mientras el barco se encontraba en sus momentos finales, pero la señal llegó tan distorsionada que resultó imposible de interpretar en tiempo real. La tragedia del Valencia también puso de manifiesto las limitaciones tecnológicas de la época en cuanto a comunicaciones de emergencia marítima. En 1906, el sistema de SOS aún no estaba completamente estandarizado, y muchos operadores de radio seguían utilizando la antigua señal CQD para indicar situaciones de emergencia.
Esta confusión en los protocolos de comunicación pudo haber contribuido a que los primeros auxilios no llegaran a tiempo, aunque en el caso específico del Valencia, parece que el barco desapareció tan rápidamente que ningún protocolo de comunicación habría hecho la diferencia. Los registros meteorológicos de esa noche muestran condiciones extremadamente adversas. Vientos de hasta 80 kilómetros por hora, olas de más de 6 metros de altura y una visibilidad reducida a menos de 50 metros debido a la densa niebla. Sin embargo, el Valencia era una embarcación robusta y experimentada, diseñada específicamente para navegar en estas condiciones difíciles del Pacífico Norte. Su capitán, Oscar Johnson, tenía más de 20 años de experiencia navegando en estas mismas rutas y era considerado uno de los marinos más competentes de la época. El hecho de que tanto el barco como su experimentada tripulación desaparecieran sin dejar rastro agregó una dimensión de misterio que perdura hasta nuestros días. Los años posteriores a la desaparición del Valencia trajeron consigo una serie de avistamientos no confirmados que solo agregaron más misterio al caso. Pescadores locales reportaron haber visto un barco fantasma navegando en las mismas aguas donde desapareció el Valencia, siempre durante noches de tormenta y densa niebla. Estos avistamientos siguieron un patrón inquietantemente similar. Las luces del barco aparecían súbitamente en el horizonte, se movían de manera errática durante varios minutos y luego desaparecían tan abruptamente como habían aparecido. Un pescador llamado Robert MacLeod afirmó haber escuchado el sonido característico de la sirena del Valencia durante una tormenta en 1908, exactamente 2 años después de la desaparición. Cuando las autoridades investigaron estos reportes, descubrieron que varios de los testigos no tenían conocimiento previo de los detalles específicos del caso Valencia, lo que agregó credibilidad a sus testimonios. Sin embargo, ninguno de estos avistamientos pudo ser verificado oficialmente, y con el paso del tiempo comenzaron a ser catalogados como leyendas locales más que como evidencia factual. La investigación oficial del caso Valencia se extendió durante más de 2 años, involucrando a expertos en navegación, ingenieros navales y especialistas en comunicaciones marítimas, tanto de Estados Unidos como de Canadá. El informe final, publicado en 1908, concluyó que el Valencia probablemente naufragó debido a una combinación de condiciones meteorológicas extremas y posible error de navegación, aunque reconocía que la ausencia total de restos del naufragio era altamente inusual y científicamente inexplicable. El informe también recomendó mejoras significativas en los sistemas de comunicación de emergencia marítima y la instalación de faros adicionales en las zonas más peligrosas de la costa. Irónicamente, muchas de estas recomendaciones no se implementaron hasta después del hundimiento del Titanic en 1912, cuando la comunidad marítima internacional finalmente reconoció la urgente necesidad de mejorar los protocolos de seguridad y comunicación en el mar. El legado del Valencia trasciende su desaparición física y se ha convertido en un símbolo de los misterios que aún guarda el océano, incluso en nuestra era de tecnología avanzada. Este caso particular ilustra vívidamente cómo, a pesar de todos nuestros avances en comunicaciones y navegación, el mar sigue siendo un territorio donde lo inexplicable puede ocurrir en cualquier momento. La historia del Valencia nos recuerda que detrás de cada viaje marítimo existe un elemento de incertidumbre que ninguna tecnología puede eliminar completamente. Más de un siglo después, las aguas donde desapareció el Valencia siguen siendo navegadas por miles de embarcaciones cada año,
y los marinos modernos aún hablan con respeto y cierta aprensión sobre esta zona del Pacífico Norte. Si esta historia del Valencia te ha fascinado tanto como a nosotros, asegúrate de darle like a este video y cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre estos misterios marítimos que desafían toda explicación lógica. ¿Crees que existen fuerzas en el océano que aún no comprendemos completamente? Tu opinión es muy valiosa para nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias increíbles como esta, donde exploramos los misterios más fascinantes de nuestro mundo. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte de nuestros nuevos videos. Hasta la próxima aventura.